El café estaba casi vacío cuando ella entró, el tipo de silencio que hace que cada paso suene como una confesión. Su ropa estaba pulcra pero desgastada, sus ojos estaban pesados por algo que aún no había encontrado las palabras para nombrar. Se aferró a su bolso como si fuera lo último que la ataba al mundo, recorriendo con la mirada la habitación hasta que encontró una mesa en un rincón cerca de la ventana. La luz del sol caía suavemente allí, lo suficientemente tenue para ocultar el brillo de las lágrimas si llegaban, y ella sabía que lo harían. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los pequeños milagros que aún ocurren en lugares comunes como este, tómate un momento para darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Porque historias como esta nos recuerdan que incluso los extraños pueden reescribir el final de los demás. Ella se sentó, con los dedos temblorosos mientras abría el desgastado menú del café. Pero ella no lo leyó. Ella no pudo. Su mente estaba a kilómetros de distancia. De vuelta en un pequeño apartamento, donde un aviso de desalojo yacía arrugado en el suelo de la cocina, junto a las facturas sin pagar y la fotografía descolorida de su hermano pequeño. Durante meses estuvo buscando trabajo, pasando de un rechazo a otro y su confianza se desprendía como pintura vieja. No se lo había contado a nadie, ni a sus amigos, ni siquiera a su madre, que todavía creía que le iba bien en la ciudad. Todos los días entraba a los cafés fingiendo mirar los menús solo para descansar en un lugar donde no se sintiera solo. Pero hoy había elegido ese café porque estaba tranquilo y porque necesitaba reunir coraje. Había venido a encontrarse con alguien, no un amigo, no un familiar, sino un extraño que le había ofrecido una entrevista después de ver su solicitud en línea. Se suponía que sería a las 3 de la tarde. Ella había llegado temprano, alrededor de las 2:30. Eran casi las 4:15. La silla frente a ella permaneció vacía. La habían dejado plantada otra vez. El camarero vino 2 veces y le preguntó amablemente si quería hacer algún pedido. Las 2 veces dijo que estaba esperando a alguien. La tercera vez miró hacia abajo y susurró: «Lo siento. Me iré pronto. No puedo permitirme nada en este momento». El camarero sonrió suavemente, una amabilidad demasiado suave para el dolor que ella sentía. «Está bien, señorita. Tome su tiempo». Él no la presionó, pero mientras se alejaba, ella sintió el dolor de la humillación arder en su pecho. El café estaba a punto de cerrar y ella ni siquiera había pedido un vaso de agua. Ella miró por la ventana, su reflejo borroso contra las luces de la ciudad, parpadeando y cobrando vida. La gente pasaba afuera, riendo, llevando bolsas de compras, tomados de la mano, todos ellos pertenecían a algún lugar. Nunca se había sentido más invisible. Mientras recogía sus cosas, oyó el suave tintineo de los platos detrás de ella. El camarero regresó, pero esta vez colocó 2 tazas de café humeante sobre su mesa. Junto a ellos había 2 pequeñas rebanadas de pastel de chocolate. Todavía cálido, el aroma rico y reconfortante. Sus cejas se fruncieron. «Yo no pedí esto», él sonrió y dejó la bandeja. «Lo sé, pero lo hice. Para 2». Él asintió hacia el asiento vacío frente a ella. «¿Puedo?». Algo dentro de ella se quebró, no fue una ruptura, sino una suave rendición. Ella asintió sin decir palabra. El camarero, de unos 20 años aproximadamente, se quitó el delantal y se sentó frente a ella. No había piedad en sus ojos, solo calidez, esa que no exige explicaciones. Por unos momentos se sentaron en silencio. El sonido de la máquina de café zumbando de fondo. Finalmente encontró su voz. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces». Él sonrió débilmente. «Quizás no, pero sé lo que es sentarse solo y sentir que el mundo ha seguido adelante sin ti. Parecías alguien que podría necesitar un poco de compañía». Sus labios temblaron. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo tan amable. «No deberías haber desperdiciado tu dinero». «No es un desperdicio», interrumpió suavemente. «Desperdiciamos mucho más en cosas que no importan. Esto,
dijo señalando el café y el pastel. Esto importa. Ella quería agradecerle, pero no podía confiar en que su voz no se quebrara, así que simplemente sonrió. Uno pequeño, el primero auténtico en días. Hablaron un rato de todo y de nada. Sobre cómo amaba el arte pero no había pintado en meses. Sobre cómo trabajaba turnos dobles en el café para ayudar a su hermana menor a estudiar en la universidad. Sobre cómo la vida tenía una forma cruel de poner a prueba a las personas justo antes de que finalmente sucediera algo bueno. Sus palabras no solucionaron sus problemas, pero la anclaron, recordándole que no estaba completamente perdida. Cuando el reloj dio las 6, el gerente gritó que estaban cerrando. Las demás mesas ahora estaban vacías. Él se levantó, se puso de nuevo el delantal y ella se puso de pie también, recogiendo sus cosas. Ella metió la mano en su bolso para pagar su parte, pero él la detuvo suavemente. Ya pagaste, dijo con una sonrisa. Pagaste con tu sonrisa. Eso es más que suficiente por hoy. Sus ojos se llenaron de nuevo, esta vez no de dolor, sino de gratitud. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa, asintió. Tal vez sí. Ella se fue esa noche sintiéndose más ligera que en meses. Las luces de la ciudad ya no parecían tan frías. Se encontró caminando más despacio, respirando más profundamente, observando la forma en que el viento transportaba las hojas. Esa noche, cuando regresó a su pequeño apartamento, sacó su cuaderno de dibujo, aquel que no había abierto en casi un año. Sus manos temblaban, pero comenzó a dibujar. No el café, no la ciudad, sino el rostro del amable extraño que le había recordado que la amabilidad todavía existía. Pasaron los días y ella comenzó a visitar el café con más frecuencia. Cada vez que pedía algo pequeño, una taza de té, un sándwich, dejaba un pequeño garabato o una nota en la servilleta. A veces encontraba bocetos de clientes, a veces pequeñas notas de agradecimiento cuidadosamente dobladas al lado del bote de propinas. Nunca hablaron mucho después de aquella primera noche, pero cada sonrisa que intercambiaron llevaba el peso de un entendimiento tácito. Una tarde lluviosa, volvió a entrar, empapada por la tormenta exterior. El café estaba casi vacío, salvo por él, que limpiaba las mesas. Levantó la vista sorprendido. «Te vas a resfriar», dijo, entregándole una toalla. Ella rió suavemente, sacudiéndose la lluvia del pelo. Tenía que venir. Conseguí el trabajo. Su rostro se iluminó. ¿En serio? Ella asintió, con los ojos brillantes. Un estudio de arte en el centro. Les encantó mi portafolio, especialmente el boceto del hombre que compró café para dos. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba lleno de algo tierno y real. Él la miró y sonrió. Esa misma sonrisa amable que una vez la había impedido alejarse. «Me alegro por ti», dijo. Durante los meses siguientes, comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza. Volvió a pintar, expuso sus obras e incluso empezó a dar clases a niños que no podían costear clases de arte. Su historia se convirtió lentamente en una historia de silenciosa resiliencia, un testimonio de la idea de que a veces un solo acto de bondad puede plantar la semilla de todo lo que sigue. Una noche, casi un año después, regresó al café. Esta vez no porque lo necesitara, sino porque lo quería. Ella lo encontró todavía allí, todavía trabajando, todavía sonriendo. El lugar parecía más concurrido y más brillante. Cuando la vio, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Mirad quién por fin se acordó de nosotros», bromeó. Ella se rió. Nunca podría olvidar este lugar. Hablaron durante horas esa noche sobre lo lejos que habían llegado ambos, como ella había iniciado un pequeño proyecto de arte para apoyar a jóvenes artistas y como él estaba ahorrando para abrir su propio café algún día. Antes de irse, le entregó un pequeño lienzo envuelto. «Ábrelo más tarde», dijo. Esa noche, cuando finalmente lo desenvolvió, encontró una pintura de ese momento exacto de hacía un año. La mujer cansada sentada sola,
El camarero trayendo 2 tazas de café y una tenue luz dorada derramándose a través de la ventana del café. Debajo, con una letra delicada, había escrito: «Me recordaste que la amabilidad puede cambiar una vida». Se quedó allí parado durante un largo rato, mirándolo fijamente. Luego lo colgó en la pared del café, justo encima de la mesa donde todo había comenzado. Con el tiempo, los clientes notarían la pintura y preguntarían por ella. Y él simplemente sonreía y decía: «Ahí es donde alguien aprendió a creer de nuevo». Y quizá así es como funciona la amabilidad. Silencioso, desapercibido, pero lo suficientemente poderoso como para cambiar el curso de 2 vidas que nunca debieron encontrarse, pero de alguna manera lo hicieron. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para darle me gusta, compartirla y suscribirte. Porque historias como esta nos recuerdan que la esperanza no viene en grandes gestos. Viene en el café caliente, en las sonrisas amables y en el coraje de sentarse con un extraño. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios: ¿alguna vez un pequeño acto de bondad cambió tu día o incluso tu vida? ¿A veces los momentos más ordinarios se convierten en recuerdos extraordinarios? Lo único que se necesita es un tipo.